Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Estamos estudiando los días miércoles a las 5 de la tarde, la vida y ministerio de Cristo. Recuerden que nuestra hora es la hora de El Salvador y Centroamérica, 5 de la tarde. El tema que estamos discerniendo es una interrogante. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? Y este día voy a presentar la lección número 46 en su parte 2 de este tema. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y después entro a la declaración del estudio de esta tarde. Padre eterno, una vez más te damos agradecimientos porque nos permites poder difundir tu palabra. Gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que se conectan para escuchar y así edificarse. Y siempre que tú seas honrado, que tú seas glorificado. Que el Espíritu Santo me ayude a hablar con sencillez y con mucha claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes recordarán, de este tema, ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Hemos visto dos aspectos, dos puntos importantes. Y es que Jesús tiene cuidado en las enfermedades y Jesús tiene cuidado en la muerte. Eso lo hemos ya dejado muy claro. Ahora vamos a ver el tercer aspecto en lo cual el Señor Jesús tiene cuidado. Jesús tiene cuidado de nosotros, hermanos y hermanas, cuando la duda nos tortura. Las nuevas de que Jesús resucitaba a los muertos se propagaron por todo el país, incluso hasta la provincia sureña de Judea, dice Lucas 7:17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La palabra Judea que está empleada aquí en Lucas 7:17 puede significar ya sea tierra de los judíos, o sea, Palestina, pues, o la provincia de Judea. De uno u otro modo, la provincia de Judea está incluida en el término. Entonces, estoy diciendo que las nuevas de que Jesús resucitaba a los muertos se propagaron por todo el país, incluso hasta la provincia sureña de Judea, donde Juan había sido encarcelado por Herodes. Según Josefo, el Bautista estaba cautivo en el palacio de Herodes, en Macaerus de Perea, sobre la margen oriental del Mar Muerto. Cuando los discípulos de Juan le informaron a este de las actividades de Cristo, él envió 2 de ellos al Señor, diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lucas 7:19. Juan usó la misma expresión anteriormente cuando se refirió a Cristo como el que viene tras mí. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El hecho de que Juan tenía contacto con sus discípulos insinúa que tenía privilegios parecidos a los del apóstol Pablo
cuando éste estuvo preso en Cesarea. Nada más para ilustrar, leamos lo que nos dice del apóstol Pablo en Hechos 24-23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a venir a él. O venir a él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Juan pues usó esa misma expresión anteriormente cuando se refirió a Cristo como el que viene tras mí. En vista de que Juan no dudó en declarar que Jesús era el Mesías, el que había de venir. Vamos a leer del Evangelio de Juan 1, 29 hasta el 36. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Luego pasémonos siempre al Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo 3, 23 al 30. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Algunos comentaristas no están dispuestos a reconocer la posibilidad de que el bautista se hubiera debilitado momentáneamente. Sin embargo, la Biblia no presenta a sus héroes como seres libres de imperfecciones. Si tomamos el texto en su sentido más natural, en la oscura celda que estaba debajo del castillo negro, a Juan le estaba costando mantener su fe. Para nosotros no debe ser difícil entender cómo pudo haber sucedido esto. En primer lugar, este hombre vigoroso del desierto había sido obligado al sedentarismo. Había estado preso varios meses. Esto tuvo que haberle causado alguna obsesión mental. Habría sido cada vez más difícil mantener los pensamientos destructivos a raya. Además,
es probable que Jesús no estaba cumpliendo con las expectativas de Juan. El Bautista había presentado al Mesías como alguien que blandiría vigorosamente un hacha, que limpiaría completamente su era. Mire, leamos de Mateo 3, versículos 10 y 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, en cuanto a los anuncios de Juan acerca del Mesías que venía hacha en mano y a limpiar su era, es probable que se cumplieron en parte cuando Jerusalén fue destruida. El cumplimiento final de tales anuncios será en el día del juicio. Bueno, es probable que Juan tuviera el mismo concepto materialista del reino que tenían uno de cada dos judíos, incluyendo los apóstoles. Noten lo que nos dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Puede que abrigara la esperanza de que Jesús reuniera un ejército para derrotar a Roma, para echar de la ciudad a los dirigentes judíos impíos. Las palabras crípticas que dijo Jesús en Mateo 11:12 nos dice lo siguiente: donde los días de Juan el Bautista, los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pueden haber sido una referencia al deseo de Juan y de otros de apurar las cosas para que el reino llegara a existir, en lugar de dejar que Dios cumpliera sus propósitos en su propio tiempo. Cuando yo digo las palabras crípticas que dijo Jesús, lo críptico, hermanos y hermanas, es lo enigmático, es lo oscuro, es lo, para que me entienda mejor, es lo difícil de entender. Por eso cuando decimos un mensaje críptico, es un mensaje difícil de entender. Ahora en otra parte de la Escritura se nos hace ver que hay cosas que son difíciles de comprender escrituralmente hablando, pero que se pueden comprender. Bueno, puede que incluso hubiera tenido la esperanza de que Cristo lo liberara e infligiera castigo a Herodes. En lugar de todo lo anterior, Jesús no hacía más que recorrer el país enseñando y sanando a la gente. Entonces, nosotros podemos ver pues que es probable que Juan anticipara que su muerte era inminente, pues sabía de qué eran capaces Herodes y Herodías. No sorprende, por lo tanto, que deseara estar seguro de haber cumplido la misión que Dios le había dado y de que no había trabajado en vano. Así, de esta forma, pues envió sus discípulos a Jesús preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lucas 7:19. La mayoría de nosotros, en alguno u otro momento, hemos hecho preguntas acerca de nuestra fe. Algunos hemos sufrido el oscuro tormento de la duda. Entienda usted que mientras no le cerremos la puerta a Dios, Él no nos la cerrará a nosotros. Esa es la realidad. Mientras tengamos el corazón de alguien sincero que continúa escudriñando la palabra,
el Señor será paciente con nosotros como un padre lo es con sus hijos. Nos dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Luego en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues, cuando la duda nos atormenta los pensamientos, Jesús tiene cuidado de nosotros. Por eso podemos ver que los discípulos de Juan encontraron a Cristo ocupado en una de sus activas sesiones de sanidad. Cuando él oyó la pregunta, lo menos que hizo fue encargarles que le dijeran a su maestro que debió haberle dado vergüenza haber hecho tales preguntas. Antes le dijo, miren lo que nos dice Lucas 7:22, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta respuesta es una referencia a las conocidas citas mesiánicas tomadas de Isaías 35. Allí nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Luego aquí mismo en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús deseaba asegurarle al Bautista que aunque podría no estar cumpliendo el programa que los hombres habían imaginado para el Mesías, sí estaba realizando el plan que Dios había concebido. Añadió en Lucas 7:23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Había otros que se escandalizaban por las declaraciones de Jesús, pero Cristo no quería que Juan fuera uno de ellos. Esta fue su manera pues de alentar al Bautista. Fue su manera de alentar al Bautista, es decir, mantener la fe. En una paráfrasis se lee, bienaventurado es aquel que no pierde su fe en mí. Esta es una cita tomada de los evangelios vivientes. ¿Ve? Luego, otra aclaración, que sepamos, esta fue la última comunicación entre Jesús y Juan. No se nos dice nada de la respuesta que Juan habría dado al mensaje de Jesús. Sin embargo, el hecho de que varios años después Mateo y Lucas consignaron el entusiasta elogio que hizo Jesús de Juan es suficiente pues para convencernos de que con la ayuda del Señor el Bautista pudo enterrar sus dudas. Las preguntas de Juan hicieron que Jesús pronunciara dos discursos. El primero fue una defensa de Juan. Miren lo que dice, vamos a ponerle especial cuidado a esta lectura de Lucas 7, 24 hasta el 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan,
comenzó a decir de Juan a la gente: ¿a qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados con Juan o por Juan. Hay un pensamiento que dice lo siguiente: no basta una acción para formar un carácter, no basta una duda para deshacerlo. Se lo repito, no basta una acción para formar un carácter, no basta una duda para deshacerlo. Cristo enfatizó que Juan era el mensajero que se describió en la profecía de Malaquías. Veamos lo que dice Lucas 7:27. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Luego en Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego pasemos a Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos 1:2 nos dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego tenemos el Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Luego volvamos a Malaquías 4:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan. Y esto lo dice en Lucas 7:28, pero luego agrega: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué gran elogio que dijo el Señor de Juan el Bautista. Cuando he estado estudiando este mensaje y esta parte de este mensaje, vino a mi mente lo siguiente. Cuando Dios me permitió ir al encuentro iberoamericano en La Paz, Bolivia,
en el año 2016 o 2018 es de una amada hermana de nombre Alicia Medina, muy fiel por cierto, un ejemplo de fidelidad notable. Siempre me presentó ante los hermanos y las hermanas y les decía: les presento a una eminencia. Y yo me sentía realmente que quería agachar más la cabeza, refiriéndose pues a mí en el sentido a mi ir y devenir de la enseñanza bíblica. Qué cumplido más hermoso de esa bella hermana, una hermana adulta, crecida en el Señor. Y yo quiero decirles, yo no soy ninguna eminencia, simplemente soy un siervo de Dios, para honra y gloria de Él. Amén. Jesús añadió estas asombrosas palabras: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7:28. Después de lo que Jesús acababa de decir acerca de Juan, la única manera como esta aseveración podía ser verdadera era si Juan nunca hubiera estado en el reino. Hay una antigua máxima legal que dice de la siguiente manera: lo menor de lo mayor es mayor que lo mayor de lo menor. Se lo repito, lo menor de lo mayor es mayor que lo mayor de lo menor. Qué equivalente en gran manera a decir que el diamante más pequeño se compone de sustancia más preciosa que la de mayor piedra. Si bien fue Juan quien preparó el camino que lleva al reino, esto es la iglesia, a la cual nosotros ahora pertenecemos como hijas e hijos de Dios, usted y yo tenemos el mayor privilegio de formar parte de él. La gente se regocijó del elogio que hizo Cristo de Juan, porque habían sido bautizados por éste, dice Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Esto le recordó a Jesús que los dirigentes judíos no habían respondido a las enseñanzas del Bautista. Dice Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto hizo que Cristo pronunciara su segundo discurso, el cual trató sobre la incredulidad que le asombró y le entristeció. Reprendió a los fariseos por ser como muchachos que obstinadamente rehusaban contentarse. Habían criticado a Juan por su ascetismo y ahora censuraban a Jesús por su sociabilidad. Lucas 7:31 al 34 nos dice: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Reprendió a las ciudades que habían tenido el beneficio de presenciar sus milagros, ciudades cuyos habitantes, a pesar de esto, le despreciaron.
Nos dice Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Con el corazón afligido, Cristo se volvió a su Padre. De sus labios salió una oración en la que incluyó acción de gracias a Dios. Dice en Mateo 11, 25, y las reveló a los niños, los que tenían suficiente humildad para reconsiderar, lo voy a repetir, y las reveló a los niños, los que tenían suficiente humildad para reconocer su necesidad. Y luego en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego en Mateo 18:3 dice: y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús después se volvió a la multitud e hizo lo que a menudo se conoce como la gran invitación. Pero antes quiero decir que cada una de las ciudades enumeradas se encontraba a corta distancia de Capernaum. Bueno, ¿cuál fue esa gran invitación que hizo nuestro Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Por eso es que estoy diciendo que con el corazón afligido, Cristo se volvió a su Padre. Entonces, muchas personas van por la vida llevando pesadas cargas. Tal vez sea usted una de ellas, tal vez sea su servidor, tal vez esté usted cargado de dudas, como lo estuvo Juan. Si es así, yo le digo clara y sencillamente: regocíjese de que Jesús tiene mucho cuidado de usted. Esa es la realidad que yo puedo presentarles de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Yo me voy a quedar acá porque no quiero entrar al último punto de este mensaje, que voy a concluir el siguiente miércoles 26 de abril, año 2023. Yo, como siempre, les hago la más atenta y cordial invitación para que ustedes sean asiduos oyentes de la palabra, que siempre sintonicen este programa todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y como siempre, yo pido a todos ustedes sus oraciones para su servidor. Que el Señor me ayude pues a presentar estos mensajes de acuerdo a su sabiduría, no a la sabiduría
humana, que los presente de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Gracias, hermanos y hermanas, por su fina atención. Vamos a siempre a despedirnos poniéndonos en las manos de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque tú y nadie más que tú nos permites presentar este mensaje, el cual edifica, porque es un mensaje que viene de ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida tan hermosa, esa vida de ejemplo, esa vida que es lo máximo para nosotros, de quien aprendemos para llevar nuestro ir y devenir espiritual. Gracias por todo, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.